Estimados estudiantes, muy buenos días. Una vez más estamos presentes aquí para continuar con el desarrollo del curso de geometría. Pero en primer lugar damos gracias a Dios porque Él es el dueño, hacedor y sustentador de todo cuanto existe en el espacio-tiempo. Y dice la palabra que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Dice, reconoce a Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tu vereda, dice el camino en la palabra del Señor. Bien, en esta oportunidad el propósito de esta sesión de aprendizaje es que nosotros conozcamos los diferentes tipos de polígonos, asociemos los lados, sus ángulos, relacionemos sus lados, sus ángulos y además identifiquemos y podamos inferir las propiedades sobre polígonos para poder aplicarlos a la solución de problemas. Entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es la figura geométrica cerrada que se forma por la reunión de los segmentos de recta determinados. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Al unir, por ejemplo, el segmento BA con el segmento AF, ¿no? Y todos vamos cerrando, ¿no? Se forma un área delimitada por el corte de estos segmentos. Entonces la figura que se forma, la interior, y tanto los puntos que pertenecen a los lados de este polígono, se forma en un plano. Entonces vamos a ver aquí los elementos que tiene todo polígono. En primer lugar tenemos los vértices A, B, C, D, E, F. Luego tenemos por acá los lados del polígono, en este caso el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y el lado FA, ¿no? Entonces todos estos elementos, además tenemos también los ángulos interiores. Los ángulos interiores, como vemos aquí azul, alfa, beta, tita, gamma, omega y phi, el ángulo phi. Y también tenemos por acá los ángulos exteriores, que les vamos a poner nombre, y vamos a ir anotando entonces. En primer lugar tenemos los vértices. Los vértices, bueno, antes que nada, antes de anotar los elementos, vamos a ver que este polígono A, B, C, D, E, F, es la anotación, en este caso, del polígono. Y vamos a anotarlo acá. Polígono A, B, C, D, F, ¿no? Es polígono de 5 lados. Muy bien. Los vértices serían por acá A, punto y coma, B, punto y coma, C, D, E y F. Esos son los vértices de este polígono. Los lados serían el lado AB, el lado AB, el lado BC, tenemos el lado CD, y tenemos el lado DE, tenemos el lado EF y finalmente el lado FA. Bien, los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? En primer lugar está el ángulo alfa, luego el ángulo beta, tenemos por acá el ángulo tita, el ángulo gamma, el ángulo omega, el ángulo phi. Todos esos son los ángulos interiores. Y los ángulos exteriores, que no les hemos puesto nombre, pero vamos a decir acá el ángulo exterior X, el ángulo exterior Y, el ángulo exterior Z, el ángulo exterior W, el ángulo exterior U y el ángulo exterior T. Esos son los ángulos exteriores. Entonces vamos a anotarlos por acá. Ángulos externos sería X, el ángulo externo Y, el ángulo externo Z,
el ángulo externo W, el ángulo externo U y el ángulo externo P. Ahí tenemos los ángulos externos y el ángulo interno. Bien, en todo polígono regular, el ángulo externo y el ángulo interno son suplementarios. Esa es una propiedad que vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver por acá la clasificación de los polígonos. En primer lugar, los polígonos se clasifican por sus lados y ángulos. Aquí tenemos, por ejemplo, el polígono equilátero. ¿Por qué es un polígono equilátero? Porque todos sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma longitud. El lado AB es igual al lado BC, el lado BC es igual al lado CD y el lado CD es igual al lado AD. Todos los lados son congruentes, por eso se llama equilátero. En segundo lugar tenemos el polígono equiángulo. ¿Por qué equiángulo? Porque es un polígono que todos los ángulos interiores tienen la misma medida. Por ejemplo, este ángulo interno mide beta, este otro ángulo interno mide beta y todos los ángulos interiores van a medir beta. Este polígono, por ejemplo, de 4 lados, también, este ángulo mide 90, 90, 90, 90. Entonces todos los ángulos tienen la misma medida, por eso es que se llama polígono equiángulo. Y hay una propiedad para estos polígonos equiángulos, que el ángulo interior es igual a 180 por n-2 sobre n. Y el ángulo exterior es igual a 360 sobre n para estos polígonos equiángulos. Como número 3 tenemos acá el polígono regular. Polígono regular es el polígono que a su vez es equilátero y es equiángulo a la vez. Y la máxima medida de todo polígono regular, el ángulo interior es 120 grados, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de polígono regular. Por acá tenemos el polígono no regular, ¿no? También llamado irregular. Bueno, es aquel polígono que no cumple con las condiciones de ser un polígono regular, ¿no? Sabemos que el polígono regular es equilátero y es equiángulo. En este caso, el polígono no regular no cumple con esas condiciones. En este caso, por ejemplo, si quiero ponerle nombres a los lados, AB, C. En este caso, AB es diferente de BC y es diferente de AC, ¿no? De igual manera que a todos los lados son diferentes, por eso es un polígono no regular. Luego tenemos el polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Un polígono convexo es aquel polígono que al trazar la prolongación de uno de sus lados, este polígono queda establecido o queda configurado en un solo plano, en un semiplano, ¿no? Por ejemplo, he tomado este lado, prolongo, y el polígono queda en un semiplano. El polígono no convexo es el polígono que cuando prolongamos uno de los lados, por ejemplo acá voy a prolongar este lado, este polígono queda dividido en dos semiplanos. Y ahí tenemos, ¿no? El polígono queda dividido en dos semiplanos. Muy bien. Hemos clasificado aquí los polígonos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, pero también vamos a agruparlo, a clasificar a los polígonos por el número de lados. Bien, por el número de lados, cuando el polígono tiene 3 lados, es muy conocido, se llama triángulo. Cuando tiene 4 lados, cuadrilátero. Cuando tiene 5 lados, se llama pentágono. Cuando tiene 6 lados, hexágono. El polígono de 7 lados se llama heptágono, el de 8 lados octágono, el de 9 lados tiene 2 nombres, puede ser eneágono o nonágono. El polígono de 10 lados tiene un nombre de decágono. El polígono de 11 lados se llama undecágono, el polígono de 12 lados se llama dodecágono, el polígono de 15 lados pentágono y el polígono de 20 lados icoságono. Los demás polígonos no tienen nombre especial, simplemente se le menciona polígono de 21 lados, de 22 lados, de 30 lados, de 18 lados, etc., ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver por acá algunas otras propiedades de los polígonos y las propiedades.
En primer lugar, vamos a estudiar las propiedades para polígonos convexos de n lados, ¿no? En todo polígono convexo de n lados, el número de lados es igual al número de vértices igual al número de ángulos. En todo polígono convexo de n lados también se cumple lo siguiente, que el número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a n menos 3. El número total de diagonales trazadas desde todos los vértices de un polígono convexo de n lados es igual a n por n menos 2 sobre 2. La suma de ángulos interiores de un polígono convexo es igual a 180 por n menos 2. Y la suma de los ángulos exteriores de todo polígono convexo de n lados es igual a 360 grados. Entonces aquí tenemos la propiedad de los ángulos interiores y el ángulo exterior de un polígono convexo de n lados. Por acá tenemos el problema número 1. Me dice cómo se llama el polígono en el cual la suma de las medidas de los ángulos internos es 540 grados. Entonces, para poder hallar el nombre del polígono, tengo que hallar el valor de n, y entonces voy a aplicar la primera fórmula que dice la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Bien, por acá entonces vamos a ver que el dato que me dan es que la suma, ojo, la suma de las medidas de los ángulos internos es 540. Entonces, este dato, la suma de los ángulos internos, me dan, es 540. Y eso va a ser igual a 180 por n menos 180 por 2, 360 grados. De tal manera, entonces, que 540 grados va a sumar a 360 y esto es igual a 180 n. Efectuando la suma, 0, 10 va 1, sería 5 y 3, 8 y 1, 9, igual a n de 180 pasa a dividir. Finalmente 0 con 0, simplifico, novena, 2, novena, 1, mitad 1 y mitad de 10, 5. Entonces, n es igual a 5. Si n vale 5, entonces, ¿cómo se llama el polígono? Entonces, mi respuesta será, el polígono se llama pentágono. Y esta será mi respuesta. Muy bien, por acá tenemos problema número 2. Determina el valor de x en la figura que me dan. A, B, C, D, tengo ahí un polígono. Este es un polígono de 4 lados, ¿no? Bien, decimos entonces la suma de los ángulos interiores de este polígono va a ser igual a 360 porque es un cuadrilátero, ¿cierto? Y sabemos que en todo cuadrilátero la suma de los ángulos es 360. Pero acá ya tengo 90, 90, 180. Entonces 2x más 4x debe sumar 180. Digo 2x más 4x debe dar 180 grados. Entonces digo 6x igual a 180 grados. Sacando sexta me queda x, sexta 3, entonces x vale 30 grados. Y ahí está lo que me piden, el valor de x, por lo tanto, eso será mi respuesta. Bien, por acá tenemos un problema número 3. Me dice, calcula x si los polígonos equiláteros mostrados son isoperimétricos. Isoperimétricos, sí. Bien, ¿qué significa? No olvidemos nosotros, estimados estudiantes, que iso significa igual. Y el otro dato que tengo, que estos polígonos son equiláteros. ¿Qué significa que sean equiláteros? Que tengan la misma medida. O sea, este tiene la misma longitud, CD la misma longitud, BA la misma longitud, AE también tiene la misma longitud y DE tiene la misma longitud. Observamos que este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces N vale 5. Bien, el otro, ¿no?
tiene el mismo perímetro, o sea, el perímetro de este de acá es igual al perímetro de esta primera figura. A ver, este de acá, el mismo lado, la misma longitud, la misma longitud, la misma longitud, ¿no es cierto? Y este es un polígono, tiene 4 lados, por lo tanto n es igual a 4. Entonces los perímetros son iguales. Entonces, vamos a ponerle figura 1, f1, y esto f2. Entonces, en la figura 1, ¿cierto? 2p de f, vamos a poner acá de f1, es igual a 2p de f2. Entonces vamos con la figura número 1. ¿Cuál sería su perímetro? Sería 8 por cada lado. Como son 5 lados, sería 8 por 5 es igual. La figura 2 sería 4, n vale 4 lados, por la longitud. Sería 2x más 2. Acá tendríamos 40 igual 4 por 2, 8x más 8. Ahí está. De tal manera que por acá voy a tener 40 menos 8 igual a 8x. Acá tendría 2, 32 igual a 8x. Sacando octava 1, me queda x, octava 4. Entonces, x vale 4. Y es lo que me piden, entonces esta será mi respuesta. Ese es el valor de x. Bien, por acá tenemos el problema número 4. Me dicen en la siguiente figura, calcule el valor de alfa. ¿Dónde está alfa? Acá. Aquí está el valor de alfa. Este ángulo mide 4 alfa. Muy bien, para la solución, ¿qué debo tener en cuenta? Veamos. 1, 2, 3, 4 lados. Entonces se trata también de un cuadrilátero, ¿cierto? El ángulo interior de este ángulo sería lo que le falta para ser igual a 180, por lo tanto esto mide 60 grados. Entonces aquí aplicamos rápidamente, ¿no? La suma de los ángulos interiores en todo cuadrilátero me da 360 grados. Entonces decimos lo siguiente, por acá tengo el ángulo de 50 más beta más 4 alfa más 130 grados menos beta y más 60 grados. Esto debe darme 360 grados. Muy bien, como ustedes pueden apreciar acá, beta positivo con beta negativo se eliminan. Entonces voy a tener 4 alfa más la suma, acá sería 60 más 50, 110 más 130 debe ser igual a 360. Ahora 4 alfa va a ser igual a 360 menos esta suma de acá, de 130 con 110. Sería acá 0, 3 y 1, 4, y acá 1 más 1, 2, 240. Entonces me quedaría 4 alfa igual, restando 0 con 0, 2 y 1. Sacando cuarta, alfa sería 30 grados. Y esta será mi respuesta, que es lo que me están pidiendo en el problema, calcular el valor de alfa. Bien, problema número 5. Me dice en el siguiente polígono, calcule el valor de beta. Beta está acá y está acá. ¿Qué podemos observar acá, estimados estudiantes? Que en este polígono me están dando los ángulos, como datos, los ángulos exteriores, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, puedo inferir, si este es 90, este ángulo de acá también es 90, y este es ángulo exterior. Pero el polígono observo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, por lo tanto debe tener 5 ángulos externos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces está faltando uno.
prolongo este lado del polígono y acá tengo este lado externo, sería 100 grados. ¿Por qué? Porque todo esto es un ángulo llano. Todo eso debe dar 180. Entonces ya tengo los 5 ángulos. 1, 2, 3, 4, los 5 ángulos. Entonces la fórmula me dice suma de los ángulos exteriores en todo polígono es igual a 360 grados. Por lo tanto, digo lo siguiente. Por acá tengo 90 grados más 70 grados más 100 grados más 3 beta y más 2 beta, el último ángulo exterior, y esto debe ser igual a 360 grados. Bien, sumando, acá 90 más 70 más 100 sería 260 más 5 beta igual a 360 grados. 5 beta va a ser igual a 360 grados menos 260, de donde 5 beta va a ser igual a 100 grados. Sacando quinta, beta va a ser igual a 20 grados. Por lo tanto, esta será mi respuesta, ya que me están pidiendo calcular el valor de beta.